Estás grabando, ¿no? Ya. Buenas noches, doctor y compañeros. Hoy vamos a presentar nuestro ensayo jurídico titulado Organizaciones Regionales en el Derecho Internacional, un análisis comparativo de la OEA y la ASEAN en cooperación y derechos humanos. Bien, siguiendo con lo que somos los autores, ha sido elaborado por Adriana Paz, Camila Lázaro, Dayana Corazzi, Emily Celi, Fernando Aica, Guillermo Solano, Rosa Corrales y quien les habla, Valerio Caña. En cuanto al resumen y abstract, en nuestro ensayo hemos analizado la naturaleza y el aporte de las organizaciones internacionales regionales, tomando casos principales a la Organización de los Estados Americanos, OEA, y a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Aquí ambas son asociaciones de estados soberanos que comparten objetivos comunes dentro de una misma región, y el estudio en sí busca demostrar cómo es que estas organizaciones fortalecen la cooperación regional y también lo que es la protección de los derechos humanos, resaltando algunas diferencias jurídicas o políticas. En la parte de lo que es el abstract está en inglés, se mantiene la misma idea central, pero se enfoca en el contexto global. Pasando al sumario, tenemos la estructura de varios capítulos. Primero, lo que es la naturaleza jurídica de las organizaciones regionales, su concepto general, el fundamento legal que tiene en sí en el capítulo 8 de la Carta de la ONU. Luego analizamos la OEA, su historia, propósitos, órganos principales, su papel en la defensa de los derechos humanos, aquí a través de la Comisión y la Corte Interamericana. Después también se aborda lo que es ASEAN desde su creación, con la Declaración de Bangkok hasta su Carta de 2007, destacando aquí su enfoque en la cooperación económica y también la estabilidad política. También vamos a incluir un capítulo comparativo entre ambos y uno al final que trata sobre la relación ASEAN y Alianza del Pacífico como ejemplo de cooperación entre estas regiones. Finalmente se van a presentar lo que son las conclusiones y las referencias bibliográficas que sustentan el análisis de nuestro trabajo. Pasando a lo que vienen a ser las palabras clave en este ensayo, son organizaciones regionales, OEA, ASEAN, derechos humanos y cooperación. Estas palabras resumen los ejes principales del trabajo, el carácter regional, la protección jurídica de los derechos humanos y también la cooperación entre los estados. Pasando a lo que es la introducción, presentamos la idea central del ensayo, analizando el papel de las organizaciones internacionales regionales dentro de lo que es el derecho internacional contemporáneo. Estas organizaciones en realidad son asociaciones de estados que buscan objetivos comunes, que es aquí que los estados consigan la paz, la seguridad, el desarrollo o los derechos humanos, y que también tengan y cuenten con una personalidad jurídica propia otorgada con tratados internacionales. Aquí va a haber una comparación entre lo que es la OEA y la ASEAN. Se justifica por su relevancia tanto jurídica como política. Aquí la OEA representa el modelo más antiguo de cooperación regional y el más avanzado en materia de derechos humanos, gracias a un sistema interamericano. Mientras que la ASEAN, aunque es más reciente, ha evolucionado hacia una estructura más formal que promueve la estabilidad y también lo que viene a ser el desarrollo en el sudeste asiático con un estilo más flexible y de consenso. Además, también nuestro ensayo explica que el análisis se va a basar en tres enfoques: primero el jurídico, el doctrinal y también el comparativo. Y esto para comprender mejor cómo es que cada organización contribuye a la integración y a la protección de los derechos fundamentales. Pasando a los objetivos del ensayo, la pregunta central de nuestro trabajo fue cómo contribuyen la OEA y ASEAN al fortalecimiento de la cooperación regional y la protección de los derechos humanos y cómo es que influye su naturaleza jurídica en sus resultados. Es por eso que pueden observar el objetivo general en el que tenemos que determinar esta contribución de ambas organizaciones, la OEA y la ASEAN, en la cooperación regional y también en la protección de los derechos humanos, considerando las diferencias en su naturaleza jurídica y los objetivos específicos que vienen a ser, en primer lugar, explicar la naturaleza jurídica de las organizaciones internacionales regionales y su base legal en la Carta de la ONU, también el poder describir la evolución histórica y los propósitos esenciales de la OEA, el analizar su estructura orgánica y los mecanismos de derechos humanos, describir la evolución jurídica de la ASEAN en su Carta Constitutiva, evaluar el papel de la Comisión de Derechos Humanos de la ASEAN y compararla en el sistema interamericano, comparar los modelos de cooperación e integración entre la OEA y la ASEAN. Y por último, también examinar la relación entre la ASEAN y la Alianza del Pacífico como ejemplo de cooperación sur. Le doy el paso a mi siguiente compañero.
Bueno, dentro del marco teórico que vamos a desarrollar, en el primer capítulo vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica de las organizaciones regionales. En el segundo, la organización de los estados americanos, sobre su historia, propósitos y estructura. En el tercer capítulo, las funciones jurídicas y derechos humanos de la OEA. En el cuarto, la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, igual sobre su historia, visión y estructura. En el quinto, integración económica y cooperación regional de la ASEAN. Y en el sexto capítulo, la relación ASEAN-Alianza del Pacífico y su impacto jurídico. Siguiente, por favor. Bueno, en el capítulo 1 vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica de las organizaciones regionales. Siguiente, por favor. Estas organizaciones, como lo mencionó mi compañera, van a ser asociaciones de estados soberanos pertenecientes a una misma zona geográfica. Y bueno, estas van a surgir de tratados internacionales que poseen personalidad jurídica propia, lo que significa que pueden actuar en el ámbito internacional con autonomía y representar a los intereses o colectivos de sus miembros. Entre sus características jurídicas tenemos que, en primer lugar, se encuentra la base convencional, es decir, de que nacen a través de tratados internacionales. En segundo lugar, que poseen personalidad jurídica internacional, lo que les permite poder firmar acuerdos y actuar como sujetos de derecho internacional. En tercer lugar, tienen competencias limitadas, ya que solamente van a ejercer las funciones que el Estado les ha delegado. Y además también pueden contar con órganos permanentes y especializados encargados de cumplir sus fines. Y finalmente su propósito esencial va a ser fomentar la cooperación y la integración regional. Siguiente, por favor. Dentro de su naturaleza jurídica, vamos a tener de que estas OIRs van a ser consideradas como sujetos derivados del derecho internacional público. Esto quiere decir que no van a ser soberanas como los estados, sino que van a tener autonomía funcional para actuar dentro de los límites establecidos en sus tratados funcionales. Según Kelsen, estas organizaciones existen gracias a la cesión parcial de competencias soberanas que los estados realizan para lograr objetivos comunes. De igual forma, el autor Díaz de Valesco explica que estas OIR pueden representar una forma intermedia de organización internacional situadas entre los estados y las organizaciones universales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿qué diferencia hay entre las organizaciones universales y las regionales? Estas organizaciones, las universales, como las Naciones Unidas, tienen una vocación global y están abiertas a todos los estados del mundo. Y su finalidad va a ser mantener lo que es la paz, la cooperación a nivel mundial. Entonces, por otro lado, las organizaciones regionales como la OEA o la Unión Europea van a limitar su participación a los estados de una misma zona geográfica y van a buscar resolver problemas específicos entre esa región, tales como la integración económica o la seguridad regional. Siguiente, por favor. Dentro de su fundamento legal, vamos a tener al capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en el artículo del 52 al 54. Esos van a autorizar la existencia de acuerdos regionales para el mantenimiento de lo que vendría a ser la paz y la seguridad internacional. Por un lado, el artículo 52 va a reconocer que los estados pueden establecer dichas organizaciones. El 53 va a señalar que sobre el Consejo de Seguridad, y el 54 van a informar sobre el Consejo de las actividades que tiene el Consejo de Seguridad. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el capítulo 2, aquí hablamos sobre la organización de los Estados Americanos, la OEA, la historia, el propósito y la estructura. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la historia tenemos en 1826 el Congreso de Panamá. Aquí una de las figuras principales es Simón Bolívar. En 1889 está la primera Conferencia Internacional Americana de Washington. En 1948 la firma de la Carta de la OEA en Bogotá. En 1951 entró en vigor y por último en 2001
la Carta Democrática Interamericana, donde se refuerza la defensa de la democracia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también existían propósitos y principios. Dentro de los propósitos, los principales estaba promover la paz, la justicia y solidaridad hemisférica, también impulsar la cooperación para el desarrollo integral, y en los principios esenciales está la igualdad soberana de los estados, la no intervención en asuntos internos, la solución pacífica de controversias y la coordinación de la ONU y defensa de los derechos humanos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los miembros de la OEA está 35 estados de América. También deben respetar la Carta de la OEA y el orden democrático, y por último la posibilidad de suspensión ante una ruptura constitucional. O sea, por ejemplo, un golpe de Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, dentro de los órganos principales existe la Asamblea General, que se encarga de fijar políticas generales. También el Consejo Permanente, que gestiona crisis y diplomacia preventiva. La CIDI, que fomenta desarrollo económico, social y cultural. Y la Secretaría General, que ejecuta decisiones y administra recursos. Siguiente, por favor. Por último, tenemos el rol del Departamento de Derecho Internacional. Nos dice que nos brinda asesoría jurídica especializada, también interpreta la Carta y tratados interamericanos, participa en la solución pacífica de controversias, apoya a la Corte IDH en casos relevantes y colabora en la elaboración y revisión de tratados internacionales. Doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, pues les voy a hablar sobre el capítulo 3, que básicamente va a hablar sobre las funciones jurídicas y derechos humanos en la Organización de los Estados Americanos. Pues la Organización de los Estados Americanos cumple un papel esencial en lo que es la promoción, protección y fortalecimiento de los derechos humanos en el continente americano. A través de sus órganos especializados, ha desarrollado un sistema jurídico sólido que va a buscar garantizar la dignidad humana, la justicia y la democracia entre los Estados miembros. Siguiente diapositiva. Bien, luego tenemos también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues este es un órgano principal y autónomo de la OEA, creado por el artículo 106 de su carta. Su función principal es promover la observancia y defensa de los derechos humanos y actuar como órgano consultivo en esta materia. Dentro de sus otras funciones, pues tenemos 4. Una de ellas es poder recibir, analizar e investigar peticiones individuales sobre preguntas, violaciones de derechos humanos por parte de los Estados miembros. También el hecho de observar la situación general de los derechos humanos en los países y publicar informes especiales. También realizar visitas para verificar condiciones en terreno, fomentar la educación y el respeto de los derechos humanos mediante seminarios y conferencias y cooperación técnica. Siguiente. Siguiendo también tenemos pues los instrumentos interamericanos recientes sobre derechos humanos. Pues la OEA ha impulsado diversos instrumentos jurídicos modernos, como lo es la Convención Interamericana sobre la Convención contra la Desaparición Forzada de las Personas, la Convención de Belén do Pará sobre violencia contra la mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores. Pues dentro de ella, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, que establece las obligaciones de los estados partes y crea los órganos de protección. También el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención sobre desaparición forzada de personas y la Convención de Belén do Pará sobre violencia contra la mujer, como ya lo mencioné. Siguiente. Bien, luego tenemos también los tratados multilaterales interamericanos y acuerdos bilaterales, pues la OEA impulsa la cooperación jurídica regional mediante la adopción de tratados multilaterales interamericanos y acuerdos bilaterales entre los Estados miembros. Entre los más importantes, pues destacan 2. Uno de ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.
Y también tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención de Belén do Pará. Siguiente. Bien, también dentro de ello tenemos la cooperación jurídica entre los Estados miembros, pues la cooperación jurídica es esencial para el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Los Estados miembros colaboran entre sí y con la OEA mediante, 1, la prestación de informes periódicos sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, 2, la implementación de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las sentencias de la Corte, 3, la participación en programas de capacitación y asistencia técnica en derechos humanos. Y 4, la realización de visitas in loco, misiones de observación y actividades conjuntas con la sociedad civil. Siguiente. Y como último punto del capítulo 3, pues tenemos el análisis jurídico de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, la Carta de la OEA pues fue firmada en 1948 en Bogotá. Es el tratado constitutivo que establece los principios, valores y órganos de la organización. En su artículo 106 crea como un órgano encargado de promover y defender los derechos humanos. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, fue adoptada en 1969 y fue puesta en vigor en 1978. Este tratado reconoce los derechos civiles y políticos, define también las obligaciones de los estados y establece los órganos de protección. Ambos instrumentos pues constituyen la base jurídica del sistema interamericano de derechos humanos, pues garantiza así la protección efectiva de las personas frente a posibles abusos del poder estatal. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el capítulo 4 de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, su historia, visión y estructura. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia de la ASEAN, nació el 8 de agosto de 1967 con la firma de la Declaración de Bangkok por parte de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. En aquel contexto de la Guerra Fría, los países buscaban fortalecer su cooperación regional y mantener la estabilidad política frente a las tensiones internacionales. Con el paso del tiempo, la organización fue creciendo. Brunei Darussalam se incorporó en 1984, Vietnam en 1995, Laos y Myanmar en 1997 y Camboya en 1999. Así, la ASEAN pasó de ser una simple alianza política a convertirse en una comunidad regional con bases jurídicas y económicas sólidas. Siguiente, por favor. Entre sus principales metas está el impulsar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural bajo un espíritu de cooperación e igualdad. Entre sus principios figuran el respeto al Estado de Derecho, la justicia y los valores de las Cartas de las Naciones Unidas. En la visión 2025, la ASEAN se proyecta como una comunidad políticamente cohesionada, económicamente integrada y socialmente responsable. Siguiente, por favor. En cuanto a su estructura jerárquica, en primer lugar están las cumbres de jefe de Estado. La cumbre de la ASEAN es el máximo órgano de decisión del bloque. Está integrada por los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros y se encarga de definir las políticas generales y las estrategias regionales. Durante las cumbres se aprueban planes de acción, tratados multilaterales y declaraciones conjuntas que orientan el rumbo de la organización. También en su estructura jerárquica tenemos el Consejo de Coordinación, que está formado por los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, quienes se reúnen periódicamente. Este consejo prepara las agendas de la cumbre y coordina el trabajo de los consejos comunitarios. Su papel es clave para mantener la unidad y la coordinación política, dado el carácter intergubernamental de la organización. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con su estructura jerárquica, tenemos a los consejos comunitarios. Son los que ponen en práctica los acuerdos de la ASEAN y se dividen en 3 grandes áreas. La primera área es el Consejo Político y Seguridad, que promueve la cooperación en temas de defensa y diplomacia. También el Consejo Económico, que impulsa el libre comercio, la inversión y la competitividad regional. Y el Consejo Sociocultural, que trabaja en educación, salud, medio ambiente y protección social.
También tenemos el Comité de Representantes Permanentes, que está integrado por los embajadores de los Estados miembros acreditados ante la ASEAN y tiene su sede en Yakarta. Este comité funciona como un puente permanente entre los gobiernos nacionales y la Secretaría General, facilitando la comunicación y la aplicación de los acuerdos. Siguiente, por favor. También tenemos a la Secretaría de la ASEAN, que es el Centro Administrativo Permanente de la ASEAN. Tiene su sede en Yakarta, Indonesia, y está dirigida por un secretario general elegido por un periodo de 5 años que rota entre los países miembros. Entre sus funciones están la coordinación de programas regionales, la elaboración de informes, la asistencia técnica y la gestión de la cooperación internacional. Finalmente, en esa estructura jerárquica tenemos a los organismos de los derechos humanos, que se encarga de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en la región. Está conformado por representantes de todos los Estados miembros y se rige por los principios de soberanía, no injerencia y cooperación constructiva. Siguiente, por favor. En cuanto a sus principales tratados constitutivos, tenemos en primer lugar la Declaración de Bangkok en 1967, que fue firmada por los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, y es considerado el documento fundacional de la ASEAN. Su propósito fue impulsar el crecimiento económico, progreso social y el desarrollo cultural mediante la cooperación. Como segundo tratado constitutivo tenemos a la Carta de la ASEAN, que entró en vigor en diciembre de 2008, otorgándole personalidad jurídica internacional, estableció la estructura de gobierno, las competencias y los mecanismos de toma de decisiones, y creó órganos permanentes como la Cumbre de Jefes de Estado, el Consejo de Coordinación y la Secretaría General. Además, incorporó principios como la igualdad soberana, la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Le doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches. Vamos a hablar ahora del capítulo 5, que es integración económica y cooperación regional en la ASEAN. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como primera diapositiva en cuanto hablaremos a lo que es el comercio e inversión. En este caso, la creación del comercio versus la desviación del comercio. Primero, aclarando que la creación del comercio generalmente produce una ganancia económica y los países celebran acuerdos de libre comercio donde la creación de comercio es un resultado deseado, principalmente cuando el precio de un bien o servicio importado es menor que el costo de producirlo en el país. En este caso, la relación comercial permite a los países poder adquirir bienes y servicios a precios inferiores a los que pagarían en el país por los mismos bienes o servicios. En cambio, en la desviación del comercio, generalmente se produce una pérdida económica neta. En estos casos, los países pagan más por los bienes y servicios importados de los que pagarían con un acuerdo comercial. Los compradores nacionales tienen que asumir el costo del producto importado y un arancel gubernamental. Ahora, los países utilizan activamente la política comercial para poder controlar los niveles nacionales de importación y exportación, así como la economía en general. En el siglo XX, los acuerdos de libre comercio surgieron como una de las principales formas de control comercial y cooperación entre naciones. Siguiente diapositiva. Ahora, tenemos lo que sería la inversión extranjera directa. Lo he separado en 3 ideas, ¿no? Pero primero habría que hablar de que la integración económica en la ASEAN, a través de la Comunidad Económica, la AEC, busca crear un mercado único y una base de producción única, ya que fomenta la alta competitividad y el desarrollo equitativo en la región. Primero tenemos lo que sería el crecimiento significativo. La ASEAN experimenta un aumento notable en los flujos. Hay una estadística, ¿no? En los flujos de la IED. En el 2024 la IED en el bloque aumentó un 10% hasta los 225.000 millones. Tenemos también el principal destino de la IED. La ASEAN se ha convertido en un destino clave para el capital extranjero, atrayendo un total de 175.000 millones de la IED en 2021. Y tenemos el Plan de Acción Regional de la IED, donde la ASEAN ha lanzado el Plan de Acción Regional 2025-2030 para poder promover conjuntamente la inversión en toda la región, donde se aprovechan fortalezas complementarias de todos los estados que lo conforman. Siguiente diapositiva. Ahora, tenemos los fundamentos y alcances económicos de la ASEAN. Primero, los fundamentos económicos, tenemos lo que sería el mercado único y base de la producción. La Comunidad Económica de la ASEAN busca un mercado único donde los bienes, servicios
inversiones, capital y mano de obra puedan circular libremente. La competición y el desarrollo equitativo. La AEC aspira a ser una región económicamente competitiva con un desarrollo económico que beneficia a todos los Estados miembros. Y tenemos también lo que sería la integración a la economía global, donde el objetivo es una integración plena en la economía global, donde se fortalezca la posición de la región como una cadena de suministro importante a nivel mundial. También tenemos lo que son los alcances y logros económicos. En el libre comercio se estableció un área, valga la redundancia, del libre comercio, con la eliminación de aranceles entre los países miembros, lo que fomenta las inversiones y el poder adquisitivo. Tenemos también lo que es la atracción de inversión. La ASEAN es un vecino atractivo para la inversión extranjera, siendo el tercer mayor receptor de la IED a nivel mundial en el 2021, como estadística con 175.000 millones. Y también tenemos coordinación de políticas, donde se han coordinado estrategias de recuperación económica, como se vio durante lo que se vivió en la pandemia del COVID-19, y también para mantener abiertas las rutas comerciales y poder mitigar algunas perturbaciones económicas. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los tratados de libre comercio, he resaltado algunos. Primero tenemos la Asociación Económica Integral Regional. Este es un acuerdo, este acuerdo es una evolución de los TLC que ya existen entre la ASEAN y sus socios, donde se unifica bajo un único marco. Entra en vigor el año 2022 y representa un tercio del PIB mundial. Tenemos también lo que es el área de libre comercio de la ASEAN, donde es uno de los acuerdos de integración económica más antiguos y exitosos de la región, donde se enfoca en la reducción de aranceles y la liberación comercial entre los miembros del ASEAN. Tenemos también la TLC ASEAN +1, son los acuerdos individuales entre el ASEAN y los socios de diálogo, como los que tiene con China, donde se busca fortalecer la integración regional y la cooperación económica. Y también hay algunos acuerdos bilaterales y regionales adicionales, ¿no? Donde la ASEAN también participa en otros acuerdos, como el acuerdo en el que se establece la zona de libre comercio. ASEAN, Australia, Nueva Zelanda, que refuerza los vínculos comerciales entre las regiones. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las opciones de integración económica, tenemos el área de libre comercio de la ASEAN, donde se enfoca la liberación comercial, eliminación de aranceles para lo que son bienes y servicios, donde también se incluye la promoción de la libre circulación de la mano de obra, para lo que son trabajadores cualificados y reducción de costos de exportación e importación. Tenemos la cooperación sectorial, donde la AEC 2025 promueve la cooperación y conectividad en sectores claves como transporte, TIC, energía, agricultura, turismo, ciencia y tecnología. Tenemos también lo que es facilitación del comercio y la inversión, donde se busca eliminar barreras, facilitar el comercio y la inversión y conectar las economías nacionales a través de una infraestructura de transporte y de comunicaciones. La ASEAN ha priorizado la atracción de inversión extranjera y también tenemos lo que es conectividad y competitividad, donde se busca crear una región económica estable, próspera y altamente competitiva mediante el desarrollo de la ciencia y tecnología y la capacitación de personas para habilidades en el futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tendríamos lo que es una comparación con el sistema interamericano, lo que sería la OEA. Y presentamos que la principal diferencia es que la ASEAN tiene un enfoque en la integración económica orientada al mercado, donde existe una cooperación externa, mientras que la OEA se enfoca en la cooperación hemisférica más amplia en temas políticos, sociales, de seguridad, con un menor énfasis en la integración económica profunda. La ASEAN es una organización intergubernamental que supervisa la implementación de acuerdos comerciales, acuerdos también económicos, como la zona de libre comercio del ASEAN, mientras que la OEA es una organización hemisférica más amplia que abarca muchos temas diversos. Le doy el pase al siguiente compañero. Bien, continuando con la relación entre la ASEAN y la Alianza Pacífica, bueno, primero tenemos que la Alianza del Pacífico y la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, van a ser dos bloques regionales con gran influencia en el comercio mundial. La primera, en este caso, va a ser creada en el 2011 por los países de Chile, Colombia, México y Perú, con el fin de impulsar el libre comercio, la integración económica y la movilidad de bienes y servicios y capitales. Por otro lado, la ASEAN
fundada en 1967, agrupa 10 países del sudeste que buscan prácticamente lo mismo, buscan promover la estabilidad política y el desarrollo económico. Bueno, la relación entre ambos bloques comenzó en el año 2016 con un mecanismo formal de diálogo que busca unir el Pacífico asiático y el latinoamericano, fomentando una cooperación basada en los intereses que tengan ambos. En cuanto a los objetivos y beneficios, el principal objetivo va a ser fortalecer la cooperación económica y política entre Asia y América Latina. Y bueno, entre los temas tratados destacan el comercio electrónico, el turismo sostenible, la igualdad de género, la infraestructura verde y la lucha contra el cambio climático. Y bueno, en este caso los beneficios más amplios van a ser que, por ejemplo, la ASEAN posee economías dinámicas y tecnológicamente avanzadas, mientras que la Alianza del Pacífico ofrece abundantes recursos naturales y una apertura comercial más grande. En cuanto a los logros alcanzados y desafíos actuales, los principales logros se encuentran en el Plan de Trabajo ASEAN y Alianza del Pacífico del 2021 al 2023, que impulsó áreas de cooperación como economía digital, el medio ambiente e innovación. También se han creado fondos empresariales y programas académicos que fortalecen el intercambio cultural y tecnológico. Además, tratados bilaterales como los de Chile con Tailandia o Perú con Singapur. Sin embargo, aún existen varios desafíos como las diferencias estructurales entre las economías, la distancia geográfica y los altos costos logísticos y la falta de institucionalidad más sólida que limitan el avance de este. En cuanto al impacto jurídico y económico en América Latina y Asia, esta relación ha promovido la armonización de normas sobre el comercio, inversiones, propiedad intelectual y comercio electrónico. Esto va a brindar una mayor seguridad y confianza a las empresas que operen entre ambas regiones. Y bueno, a nivel económico, la cooperación fortalece el derecho internacional al fomentar lo que vienen a ser los principios como el libre comercio, la cooperación y el desarrollo sostenible. En cuanto a la importancia para el derecho internacional contemporáneo, esta cooperación representa una forma moderna de multilateralismo regional en la que distintas regiones trabajan juntas frente a problemas globales como el cambio climático o la digitalización o la crisis sanitaria. Además, fortalece principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo como la cooperación pacífica. Y bueno, para terminar, un ejemplo de cooperación sur-sur sería la relación entre la ASEAN y la Alianza del Pacífico, que une a países en desarrollo del hemisferio sur para trabajar juntos sin depender de las potencias del norte. Esta cooperación se basa en la igualdad soberana, el beneficio mutuo y la no injerencia, promoviendo el desarrollo sostenible. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Bueno, para finalizar, ahora vamos a ver lo que es los objetivos generales que vendría a ser las conclusiones. Entonces, como primer objetivo general es el poder determinar la contribución de la OEA y también la ASEAN al fortalecimiento de la cooperación regional y la protección de los derechos humanos, considerando sus diferentes naturalezas jurídicas. Su conclusión es que ambas organizaciones fortalecen lo que es la cooperación y los derechos humanos desde los marcos jurídicos distintos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí como objetivo 1 tenemos es que tienen que explicar la naturaleza jurídica de las organizaciones internacionales regionales. Y la conclusión es que las organizaciones internacionales regionales son creadas por los tratados internacionales que tienen la personalidad jurídica y las competencias limitadas reconocidas por la ONU. Es decir, que el derecho internacional las legitima como unos medios de cooperación sin afectar la soberanía de los estados. Y como objetivo 2 tenemos es que hay que describir la evolución histórica de la OEA. Entonces, aquí como conclusión sería que la OEA se consolidó en 1948 como una organización regional, que esto promueve la paz, la justicia y también la solidaridad. Entonces, esto surgió del panamericanismo y esto de acá mantiene los ideales de unidad y también de la defensa democrática aquí en América.
Como objetivo 3 tenemos el detallar la estructura orgánica principal de la OEA. Entonces, su estructura aquí garantiza la participación equitativa y ejecución efectiva de políticas mediante los órganos deliberativos y también los ejecutivos. Es decir, que la organización aquí actúa de una forma coordinada y eficiente, así asegurando el cumplimiento de sus mandatos jurídicos. Y como objetivo 4 tenemos el analizar las funciones jurídicas de la OEA y sus mecanismos de derechos humanos. La OEA, a través de la CIS y la Corte, consolidó un sistema regional de protección efectiva de los derechos humanos. Es decir, que su marco normativo vinculante permite el poder exigir la responsabilidad internacional a los estados. Como objetivo 4, siguiente diapositiva, por favor. Objetivo 5, disculpen, es el describir la evolución histórica y estructura jurídica de la ASEAN. Es decir, que la ASEAN ha pasado de ser una alianza política en el año 1967 a una organización ya formal con su carta del año 2007 centrada en lo que es una integración y también estabilidad. Es decir, que su institucionalización ha fortalecido lo que es la cooperación económica y social entre los países del sureste asiático. Y como objetivo 8, objetivo 6, antigua diapositiva, es evaluar el papel de la Comisión Intergubernamental de los Derechos Humanos de la ASEAN. Es decir, que aquí es un avance, pero su falta de poder coercitivo limita lo que es su eficacia frente al sistema interamericano, ya que esto de aquí promueve los derechos humanos, pero sin facultades vinculantes, como la CIS y también la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Vamos ahora como el penúltimo que se desdiga, que sería aquí el objetivo 7, que aquí es comparar los modelos de integración y también la seguridad colectiva entre la OEA y también la ASEAN. Es que la OEA aquí se enfoca en lo que es en la democracia y el derecho, la ASEAN en lo que es la cooperación económica y el principio de no intervención. Bueno, cada modelo responde a lo que es su contexto. La OEA busca lo que viene a ser la estabilidad institucional y aquí la ASEAN va a priorizar lo que es un consenso político. Y como último tenemos el objetivo número 8, que es el poder determinar el impacto jurídico y económico de la relación entre la ASEAN y la Alianza del Pacífico. Y es que su relación impulsa la cooperación de sur a sur y también fortalece lo que vendría a ser el derecho internacional económico. Es decir, que viene a fomentar lo que es el comercio, también la armonización jurídica y el desarrollo y equilibrio entre Asia y también América Latina. Gracias.